Shabbat Shalom, ahora sí está atardeciendo. Recordamos para los que se pasen directamente a este mensaje que hemos grabado un tema previo que es ¿qué tienes en tu mano? Se llama el tema, un tema riquísimo, precioso, súper sabroso, que nos ha dado el Eterno, bendito seáis, y le damos toda Rabá, le damos las gracias y véanlo porque de verdad que es edificante y nos sirve de mucha enseñanza. Y saben ustedes que antes de entrar al tema de hoy, que nos pertenece el capítulo 32, 33 y 34 del libro de Eclesiástico, pues repasamos, hacemos un repaso por lo que nos ha hablado, nos ha hecho meditar, nos ha hecho, pues sobre todo, razonar para nuestros adentros introspectivamente, ¿saben? Acerca de los misterios de Elohim, de sus enseñanzas, pues de esa riqueza que nos da Él, ¿no? Con su palabra, con su poder y con esa meditación correcta, porque vamos a ver que si la meditación es guiada, ya no es meditación, y la nueva era tiene uno de sus escolásticas es meditación guiada, meditación trascendental, pero guiada, meditación guiada. Entonces no es meditación, porque la meditación tiene que partir de ti mismo, no guiada, si no ya no es meditación. Bueno, y ahora nos vamos a Juan 5:46, que tengo algo importante que decirles y que pues saborear con todos ustedes. Juan 5:46, Yohanan 5:46, dice así. Dice, porque si creyerais a Moshe, me creeríais a mí, porque él escribió de mí. Y hemos entendido en este verso, él escribió acerca de mí, él me refirió, él me nombró, él habló de mí en el sentido de referirme, de nombrarme, ¿no? Pero no está diciendo eso, no está diciendo él escribió acerca de mí, sino que Moshe escribió de mí. ¿Por qué? Porque yo fui quien le inspiré. Yo fui el inspirador de su redacción. Yo fui el dictador, que tan mal uso tiene esa palabra al día de hoy, ¿no? Pero él fue quien le dictó a Moshe lo que escribió, escribió de él, no acerca de él, no refiriéndose a él, sino que todo lo que escribió, lo escribió de su mano, de su dictado e influencia directa. Entonces eso es muy rico de entender, ¿no? Porque le está diciendo a los fariseos, si creyerais a Moshe, me creeríais también a mí, porque él escribió de mí. Si lo hubieran entendido, se hubieran pasmado. Porque no es que él estaba diciendo solamente que él escribió acerca de mí, que eso ya era una alusión que ellos veían como muy, muy positiva, sino que aparte de eso, que él escribió de mí porque yo fui quien le dictó. Si llegan a comprenderlo, les colapsa ahí la mente, radical. Bueno, y en Éxodo también queremos ver este verso en Éxodo 25, que dice así, lo tengo aquí anotado. En la Biblia de las Américas dice así, no los adorarás ni los servirás, está hablando de los dioses ajenos, y ya vemos la riqueza también, que nos quiere decir Dios ajeno a la esencia humana, lo vimos ya en su momento, dice, no los adorarás ni los servirás, porque yo, el patrón, tu Elohim, soy Elohim celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bueno, pues aquí habíamos malentendido, y aún hoy siguen malentendiendo en el espíritu del error, maldito sea el espíritu del error que a tanta gente hace caer. Entendíamos, y siguen entendiendo, que se venga de los padres
en los hijos, leyendo este verso de Éxodo 25. Pero esto es no conocer a Elohim. Los que así hablan no conocen a Elohim, porque no sería justo que se vengara de los padres en los hijos, ¿no? Y él mismo luego lo dice. Incluso en el Tanaj dice, es que se dice el refrán que porque los padres comieron, los hijos tienen la dentera. Pero yo os digo que cada cual morirá por su pecado. Ya lo dice en el Tanaj. De manera que esto de que pagaran los hijos por los padres sería injusto, y los que interpretábamos de esta manera, y los que interpretan todavía, no conocíamos a Elohim en su esplendor. Entonces no está hablando de que se venga de los padres en los hijos, sino que castiga el mal que hacen los padres sobre los hijos, castigando la prole del padre, si todos los de la prole aborrecen a Elohim. Eso es lo que está diciendo. Volvemos a leerlo con esta clave y verán cómo lo entienden mejor. Dice, no los adorarás ni los servirás, porque yo, el patrón tu Elohim, soy Elohim celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos. La iniquidad que los padres obran sobre los hijos, los traumas que le proporcionan los padres a los hijos. Él no pasa eso. A nosotros se nos manda a olvidar, y los padres imponen olvidar, pero Elohim no se olvida de eso. Elohim dice que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos, el trauma que le han propinado y propiciado, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así que si es una prole, incluso se puede dar el caso que los hijos sean otros necios como los padres, pero eso a él no le importa. Él lo que castiga es la iniquidad que le han hecho al hijo. Le da igual que el hijo sea otro necio a la larga, igual que el padre, pero esa iniquidad que ha obrado el padre sobre los hijos va a castigarla hasta la tercera y cuarta generación de ese traumatizador, de ese padre necio en todos los sentidos, ¿no? Entonces, esto se dio, tenemos un ejemplo claro de que esto se dio y de que esto nosotros olvidamos. Las generaciones nuevas van olvidando, se te llama a olvidar para no redundar en el trauma, ¿no? Y todo eso, ¿no? Pero Elohim conoce los corazones y conoce de dónde parte la desviación de un hijo, porque por eso la castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos, porque ahí es donde el hijo traumatizado o abusado se desvió ya por otro lado, por eso castiga la iniquidad que le han hecho. ¿Entienden? Entonces tenemos un caso, una ejemplificación en la historia, que se trata de los esclavos africanos. Los esclavos africanos no venían porque los arrancaran de África y los llevaran a América o a Europa o donde fuera, o a Asia, o Oceanía, sino que les vendían armas, cualquier pistolita se la daban al jefe de la tribu, por ejemplo, que normalmente también era el padre de todos, y a cambio de esa pistolita les daba sus hijos mismos, les vendía a sus hijos mismos. Esto está en la historia y esto es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que cambian los detalles, pero siguen obrando la misma iniquidad los hijos sobre los padres, los siguen vendiendo en este siglo XXI a distintas esclavitudes de costumbres vacías, de costumbres rancias, obsoletas, necias, sin sentido, costumbres y falta de educación, que esta falta de educación desvela también idolatría. ¿Por qué? Porque la educación, lo bueno de la educación, esto apúntenselo porque es importante, es que a través de la educación tú vas a dar tu mejor versión de ti misma a los demás.
la mejor versión de ti mismo tú la vas a dar a los demás. Para eso es educarte, para eso es la educación. Y lo contrario es idolatría, porque vas a idolatrar a familias incluso que no tienen amor por la educación. ¿Por qué? Porque les importa 3 carajos dar la mejor versión de ellos mismos. Ellos lo que quieren es amasar. Amasar y en la agonía siempre de la producción, del materialismo, ¿no? Por eso se olvidan de la educación. Aún dentro incluso de sistemas de educación, de sistemas de enseñanza, pero que no son educación porque no te ayudan a dar tu mejor versión, sino que se van por otros derroteros, ¿no? Ahora, dentro de esto hay hijos que no saben explicar el mal que le hacen los padres, ni saben exponérselo a Elohim, ni siquiera, porque colapsan, ¿no? No conciben que su padre o su madre pueda actuar mal con ellos, ¿no? En cierto momento, entonces colapsan. O incluso se da la circunstancia de padres que no los han querido nunca y cuando tienen 40 años por fin los conocen y se van con ellos y los cuidan. ¿Por qué? Porque estamos propensos a eso, tenemos esa, digamos, debilidad, porque va más allá de nuestra mente. Nosotros estamos hechos pues para que nos cuiden, para que nos mimen y para que nos den amor y para amar, no para que se olviden de nosotros. Entonces la mente no lo transfiere, no puede transmitirlo. Las correas de distribución de la mente pues se disparan porque no pueden concebir ese mal que te hacen, ¿no? Entonces muchas veces el mal que te hacen, ese venderte muchas veces y ese operar inicuamente contigo, esa iniquidad que te hacen, esa iniquidad sobre los hijos, no sabes tú mismo ni explicarlo, pero no es necesario ni siquiera que lo sepas explicar, o ni siquiera que lo proceses mentalmente. ¿Por qué? Porque Elohim castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que le aborrecen. Ahora, dentro de nuestra sección de humor, pues nos preguntamos cómo serán juzgados los hechiceros en el siglo XXI, en el siglo XXI de mediums en el sentido de presentadores, ¿no? Son auténticos mediums, se convierten en mediums, en mediums de energías, de influencias, ¿no? Entonces esta hechicería de los medios de comunicación, ¿cómo los vamos a juzgar nosotros en el siglo XXI? Pues le vamos a decir, por sus obras los conoceréis. Oprah Winfrey. Por sus obras los conoceréis. Oprah, pues ostentosa dentro de una minoría o mayoría, según donde se mire, de una población negra que sufre la segregación, el abandono y muchas veces la miseria, pues eso nunca trasciende en esos programas, sino que trasciende el lujo en mostrar casas suntuosas, voluptuosas y restregar en la cara precisamente enorgulleciéndose y exaltándose sobre la gente pobre, ¿no? Y esa ostentosidad pues es la que hace, la que convierte a estos hechiceros en auténticos cipayos que los juzgamos según sus obras, según las obras que tengan. Cada minoría, cada pueblerina o pueblerino que salga en televisión va a vender a su pueblo en busca de aceptación, de influencia y de hechicerías diversas, vendiendo a su propio pueblo de una manera cipaya, perjudicándolo y desabasteciéndolo de que hemos dicho antes, de educación, ¿no? De dar la mejor versión que pueden dar. Ellos les quitan de eso, ¿no? Les quitan la educación, hacen lo contrario, una labor contraria a la educación. Lo que les dan es rastrería auténtica.
Lo que les enseñan es el materialismo, la rastrería más vil, ¿no? Entonces, pues, según las obras que haya en cada etnia, en cada minoría, o en cada pueblo, o en cada ciudad, pues así los conocemos. He estado siguiendo que ha resucitado, digamos, otro del mundo de Hollywood. ¿Saben ustedes? O bueno, si no saben yo les digo, que ¿cómo se llama? Downey Jr., el que hace de Iron Man, Robert Downey Jr. se llama, pues este hombre estuvo implicado en drogas durante media vida. Tuvo un papel magistral haciendo de Chaplin en el 93, ganó premios de la Academia y todo eso, pero luego ya fue un pasaje por el desierto en el que estuvo involucrado y estuvo pues en horas bajas por mor de las drogas. Drogas que le suministraba su padre, ahora vamos a decir. Pero también, aparte de este Iron Man que digamos lo resucitaron para la causa hollywoodiense, sacándolo del estercolero de las drogas, a través de Proyecto Hombre, a través de centros de rehabilitación, pues también han sacado ahora a Rob Lowe, que se las prometía como el Brad Pitt de sus tiempos. De hecho tendrá la edad de Brad Pitt más o menos, y este Rob Lowe pues era también un símbolo de su juventud, y se ha pasado pues toda la juventud entera, ya tendrá 50 años o por ahí, también en centros de rehabilitación, posiblemente por la droga, ¿no? Pero en el caso de Robert Downey Jr. es más lacerante porque dicen que el padre le daba la droga a él, y él lo dice abiertamente, que el padre para unirse a él, para estar unido a él, lo que hacía era que le daba a probar drogas, ¿no? Y el padre era un drogadicto e hizo drogadicto al hijo. Bien, pues con el paso de los años, no solamente ese padre se queda sin ser juzgado de ninguna manera, cuando es una pena, yo me supongo que será una pena que un hombre mayor, y más tratándose del padre, le dé drogas a un menor, pero no solamente se queda eximido de cualquier responsabilidad respecto a su hijo, sino que además los dos son al día de hoy figuras del cine, el padre en el terreno de la producción, de escritor de guiones, de productor, etc. Es un portento, por lo visto, el padre a la hora de programar este satanismo hollywoodiense, ¿no? Del cual toma el hijo claramente ya en estas versiones de Marvel, ¿no? Entonces, pues vemos que quedan sin delito, ¿no? Y luego, y aparte son judíos, de ascendencia judía. El padre es judío-lituano, y se quedan pasan impunes, ¿no? Ante la ley, ¿no? Woody Allen abusa de la hija, de la menor de edad, muchos años, de la hija adoptiva, muchos años, pues se queda impune. Este hombre que le daba drogas a su niño, pero también queda impune. Ahora, es muy raro, ¿no? Que de ser drogadictos los dos, el padre y el hijo, lleguen al estrellato que han llegado ahora, ¿no? ¿No será que las drogas lo que hizo fue abrirles puertas mentales para pactar con el diablo? Yo creo que eso se entiende mejor. Yo creo que eso se entiende mejor. Y lo que hizo con el niño y lo que hizo con él mismo fue pactar con el diablo para tener la preponderancia que tienen hoy en día los dos en el mundo de Hollywood. Yo creo que está más que claro. Vimos, hablando de judíos y rabinos, que ya saben que siempre tenemos algo para ellos, vi el domingo pasado, en un programa de las 2 de televisión española que echan de todas las religiones, cada programa en su religión, ¿no? Pero con ecumenismo, en clave ecuménica, ¿no? Y salió el principal rabino de Israel, que si fuera el tiempo de los jueces lo levantarían por juez, y si fuera el tiempo de los reyes lo levantarían por rey, pues dándose de la mano con el
Dalai Lama con una auténtica putilla de la mano y también salió con el Papa y todo eso, que llaman Papa católico, y salió como una auténtica putilla. Y ya digo, si al día de hoy, si viviéramos en el Israel antiguo, lo harían reír y todo. Bueno, y por último, de nuestras referencias en todo aquello que nos ha hecho meditar en esta semana, oímos más bien una declaración del partido político Vox, que muchos tachan de ultraderecha, de nazi, de fascista, y dio esta declaración, a ver cómo la tomarían ustedes. Dijo, porque ellos defienden mucho el folclore, las fiestas y el folclore propio de España, ¿no? Si fuera por ellos, todos tendríamos el toro y la gitanilla encima de la tele, todavía, y los ¿cómo se dice? Los mantelitos estos de las abuelas, no me acuerdo cómo se llaman. Bueno, entonces dice, o nuestras tradiciones o la fiesta del Cordero. Ellos defienden sus tradiciones a ultranza. ¿Y cuál es la alternativa a esas tradiciones? Dice, o nuestras tradiciones o la fiesta del Cordero. ¿A qué fiesta del Cordero se referirá? Es raro, lo dejamos ahí, dejamos el misterio para cuando lo sepamos. Bueno, pues ya entramos en el mensaje de hoy, que va a ser Eclesiástico, el libro de Eclesiástico, capítulos 32, 33 y 34, leyendo en mucha reverencia en el nombre de Yahshua HaMashiach, en este precioso Shabbat, que ya está atardeciendo con esos colores dorados y cobrizos tan espectaculares. Dice así, capítulo 32, verso 1, leyendo en mucha reverencia en el nombre de Yahshua HaMashiach, ¿te hacen presidir la mesa? No te engríes. Sé uno más entre todos, atiéndeles primero y luego siéntate. Ahora, aquí no hace la excepción de nadie. Está hablando a padres de familia, está hablando a ancianos, está hablando a jóvenes, está hablando a todo el mundo. Dice, si te hacen presidir la mesa, no te engrías, porque hay gente que se engría, en el sentido de que se ¿cómo se dice? Se enorgullece en exceso, ¿no? Se lo cree. Y cuando le hacen presidir una mesa, en un banquete, ¿no? Ya se engría. Dice, sé uno más entre todos. Si te hacen presidir la mesa, no te engrías. Y dice que no te engrías por tu propio bien, porque a veces te hacen presidir solo un banquete porque es un papel. A lo mejor si eres el más anciano, pues te ponen. ¿Pero por qué? Porque eres el más anciano, no es por tus méritos, no por lo que hayas conseguido, no es por la buena reputación que tengas entre el pueblo, ni nada de eso. Muchas veces es porque es un papel, simplemente un papel que te asignan. Entonces no te engrías, sé uno más entre todos, que es lo que eres. Atiéndeles primero y luego siéntate. Si vas a presidir un banquete, primero atiende a los demás y luego siéntate, si te van a hacer presidirlo, porque eso es un buen maestro de ceremonia. Si nos permiten el término ceremonia, que viene de Ceres, pero bueno. Cuando hayas cumplido tu deber, toma asiento. Cuando ya hayas atendido a los demás, toma tu asiento. Dice, para alegrarte con ellos y recibir la corona de la cortesía. Te alegras con ellos, alternas, conversas, no para tampoco denunciar a nadie ni pillar a la gente un comentario de alguna palabra que sea un exabrupto, que sea una salida de tono, no. Alégrate con ellos, ¿no? Desenfadado, actúa desenfadadamente. Habla anciano, aquí vemos que más bien se refería a un anciano, que eso te corresponde al anciano hablar.
pero hazlo, perdón, dice, hazlo con discreción y sin estorbar la música. Porque sabe el sabio que lo más importante en una celebración, en un banquete, es la música, porque la gente lo que quiere es divertirse, no escuchar un sermón, está claro. Para el sermón hay su tiempo, pero para la fiesta también hay un tiempo. Entonces, habla con discreción y sin estorbar la música. Es un buen consejo. Durante la audición no hables en exceso, no te hagas el sabio a destiempo. ¿Por qué a destiempo? Porque no te corresponde, no es el sitio ni el momento, ¿entienden? Sello de rubí en montura de oro es la música en un banquete. Al sabio le gusta la música también. Sello de esmeralda en montura de oro es la melodía con vino delicioso. Qué bonito. Vino delicioso, con un poquito de melodía. Saben ustedes que las canciones melódicas no están de moda ahora, porque la canción melódica era los antiguos, ¿no? Sandro, no sé, Julio Iglesias, Nino Bravo, todo eso es canción melódica. Roberto Carlos, eso ya no se lleva. Pero dice que la canción melódica con vino delicioso es muy sabroso, dice el sabio. Dice, habla, joven, ya refiriéndose al joven, si es necesario, 2 veces a lo sumo, si se te pregunta. Así que si eres joven, menos que el anciano debes hablar. Y si el anciano ya se debe andar con cuidado, pues imagínate tú que eres joven. Si no, vas digamos, a empalagar a la gente, ¿no? Dice, resume tu discurso, que esto es símbolo de señal de inteligencia. Di mucho en pocas palabras, sé como quien sabe y al mismo tiempo calla. Decía el poeta Urbano, sabe más de lo que dice, pero dice la verdad. Decía el poeta Urbano. Y entre los grandes no pretendas igualarte a ellos. Si te toca un banquete entre los grandes, y más si eres joven, no pretendas igualarte a ellos. Si otro está hablando, no hables tú también. Esto es una regla básica del convivir, pero esto en las tertulias de televisión se ha perdido. Nos han enseñado también, por medio de eso, a perder este don, ¿no? A que hablen todos al mismo tiempo y sea un gallinero, que nadie pueda entender. Dice, el relámpago precede al trueno, así la gentileza al hombre modesto. El hombre modesto que quiere hablar con discreción, le precede la gentileza. Es gentil en el mejor sentido de la palabra, gentil en el sentido de caballero. Llegada la hora, levántate, no te entretengas, ve corriendo a casa, no te hagas el remolón. Mucha gente dice, venga, vamos, la penúltima, no sé qué, no sé cuánto. Al final te haces pesado. Allí diviértete y haz lo que te guste una vez ya en tu casa. Pero no peques con palabras insolentes. Porque si eres remolón para irte y sigues con la fiesta y esto y lo otro, al final das con palabras insolentes. Y las palabras insolentes pues no proceden, ¿no? No proceden, pero las palabras insolentes, digamos que todos sabemos cuáles son, porque la insolencia también está en nuestro corazón de cada uno. Podemos ser insolentes cuando queramos, ¿entienden? Solamente que el insolente tiene menos vergüenza que aquel que guarda su lengua. Pero quiero decir que la insolencia a todos nos brotaría, y hablar con insolencia a todos nos brotaría. ¿Por qué? Porque a todos nos gustaría cantarle las 40 a la gente, a todos nos gustaría poner a todos en su sitio, pero caeríamos en la insolencia. Hay contextos que no permiten esto, y se caería, si uno arremetiera con todos, se caería en la insolencia, y eso no puede ser, tienes que ser prudente. Dice, y por todo esto bendice a tu Creador,
al que te colma de sus bienes, al que te da la celebración, la fiesta, la música. Bendice a tu Creador, que es el quien te da todos tus bienes. El que teme al patrón acepta la instrucción. El que respeta al patrón acepta la instrucción. Los que madrugan por él encuentran su favor. Esto es claro. Y cuanto más joven aprendas esto, por eso habla de madrugar, pues antes vas a atesorarlo. El que busca la Torá se llena de ella. Apúntense esta porque esta es muy buena. El que busca la Torá se llena de ella, pero al hipócrita le sirve de tropiezo. ¿Y por qué habla del hipócrita? Porque el hipócrita es el contrario al que busca Torá. Porque si eres hipócrita ya has echado por tierra toda la Torá en tu corazón. Y el hipócrita le sirve de tropiezo la misma Torá. No se llena de ella, sino que le sirve de tropiezo. ¿Por qué? Porque la refiere, dice buscarla y en verdad no la busca, porque es un hipócrita. Entonces le sirve de tropiezo. Los que respetan al patrón son justificados. Sus buenas acciones brillan como la luz, como la hora. Así que todo pasa por el respeto al patrón. ¿Quién me justifica? ¿Por las obras o por la ley o por la gracia? Si es el respeto que le tengas a Elohim, es el respeto que le tengas al patrón. El pecador rechaza la corrección, y la corrección es instrucción, Torá. Siempre encuentra excusas para hacer su voluntad. No, es que ya está pasado, es que ahora estamos en tiempos nuevos, no, es que eso ya en el fondo del mar, ¿no? Entonces siempre encuentra excusas para hacer su voluntad y no la de Elohim, porque no la respeta. El hombre sensato no olvida la reflexión. Si queremos ser sensatos, no debemos olvidarnos de la reflexión. Hay tiempo para trabajar activamente, pero también debe haber un tiempo para reflexionar. El malvado y el orgulloso no tienen miedo a nada. Es decir, lo dice en el mismo contexto, no reflexionan. No tienen miedo a nada, son temerarios en el peor sentido, de que no tienen miedo a las consecuencias de la vida, ¿no? Ahora, el que reflexiona sí sabe lo crueles y lo cruentas que son muchas veces las cosas de la vida. Pero el malvado y el necio, el orgulloso, no tiene miedo a las consecuencias devastadoras de la vida cuando obras mal. No hagas nada sin aconsejarte, por eso mismo, y no te arrepentirás de tus acciones. Tenemos que buscar consejeros, y consejeros buenos para tomar acciones. Sí, tenemos a Elohim y la palabra profética más segura y todo, pero es necesario también aconsejarse de gente sabia, si la encuentras. Si no, embúllete en la palabra de poder. No vayas por caminos escabrosos y no tropezarás con las piedras. Muchos van por caminos escabrosos. El camino se pone escabroso en cuanto dejas y no tienes en cuenta la Torá, la instrucción, la palabra de vida. Se vuelve un camino escabroso. Te casas con quien no debías, te juntas con quien no te pertenecía y comulgas donde no debes comulgar. De manera que tropiezas con las piedras. No te fíes de un camino inexplorado y de tus hijos guárdate. Y también lo vuelve a decir en el mismo contexto, porque los hijos siempre son un camino inexplorado. Nadie ha vivido a tus hijos por ti, sino que tú estás viviendo a tus hijos y cada hijo es único. Entonces, guárdate de tus hijos también, en el sentido de que te guardes, de que no actúes a la ligera con ellos. No les tomes a los hijos como si fueran simplemente una prolongación tuya y simplemente para jugar con sus mentes. No, tienes que guardarte de ellos. De tus hijos guárdate,
¿Por qué? Porque ellos van a ver tu ejemplo y te van a tratar como un nadie o como un hombre de respeto conforme lo que tú vayas haciendo en ellos. El que confía en la Torá observa los mitzvot, los mandamientos, y el que confía en el patrón no sufrirá ningún daño. Así que guardar los mitzvot nos da cobertura incluso física. En el capítulo 33 ya dice: al que teme al patrón, al que respeta al patrón, no le sucede ningún mal, e incluso en la prueba será liberado. El hombre sabio dice, atención a esta, el hombre sabio no aborrece la Torá, pero como está el mundo lleno de necios, pero el que finge observarla, el hipócrita del que he hablado antes, el que finge observarla es como nave en la tempestad. Es peor que aborrecer la Torá, fingir que la observas, porque eres nave en la tempestad. Vas a quedar a merced, sin cobertura, a merced de los elementos, de los peores elementos. El hombre inteligente confía en la Torá. Para él la Torá es digna de fe, de emuná, como un oráculo. Esto es, como alguien que asegura y asevera verdad, emet, ¿no? Entonces, el hombre inteligente confía en la Torá. En el contrapunto, el hombre necio no confía en la Torá. Y así decimos que está el mundo lleno de necios. Prepara tu discurso y así serás escuchado. ¿Cómo? Sí, si quieres ser escuchado, tienes que preparar tu discurso. No vale con lo primero que se te inspire. No. Tienes que preparar tu discurso y así serás escuchado. Cuanto más pulas el discurso y a ti mismo, más serás escuchado. Ordena tus ideas y luego responde. Si esto hicieran todos los que predican, ordenar sus ideas y luego responder, pero primero responden y luego ordenan sus ideas. Y entonces tenemos un desbarajuste de doctrinas pululando por la red. Rueda de carro es el sentimiento del necio, rueda de carro, siempre va. Su razonamiento como eje que da vueltas, siempre va a lo mismo. El razonamiento del necio. ¿Por qué? Porque es un polemista. El necio es un polemista. Va siempre sobre el mismo eje, las mismas cosas. Si le da por algo, si le da por algún tema en particular, ya va a peñón fijo con ese tema, y venga rueda, y venga rueda, y venga rueda. Pero si la Torá es amplísima y tiene riquezas de la boca del Mashiach, entonces no hay que atascarse, ¿no? Hay gente que se atasca porque es necia y porque es polemista. El amigo burlón es como un caballo en celo. Caballo en celo, el amigo burlón. ¿Por qué? Porque relincha bajo cualquier jinete. Y aquí hay una connotación clara sexual. Se deja domar por cualquier jinete. Es burlón, y muchas veces es burlón diciendo que no cree en nada, pero cualquier jinete lo monta. Conceptualmente, espiritualmente e intelectualmente. ¿Por qué? Porque es un necio y es burlón. Y encima es un amigo burlón, dice. Así que guárdate de los amigos burlones. ¿Por qué un día es más importante que otro si todos los días del año reciben la misma luz del sol? Se pregunta retóricamente el sabio. Pues dice, se responde el mismo, porque la mente del patrón los ha diferenciado, estableciendo distintas estaciones y fiestas. A unos días, los ensalzó y santificó, los apartó, y a otros los hizo días ordinarios. Así, de la misma manera, todos los hombres provienen del polvo, de la tierra fue creado Adán.
te está dando la analogía. Los días son santificados y apartados porque dentro de los días algunos son escogidos, así como dentro de los hombres, aunque todos proceden o procedemos del polvo, pero de ahí también va a sacar la preciosidad, el Eterno bendito sea, va a diferenciar, así como en los días, ¿no? Así todos los hombres provienen del polvo de la tierra, fue creado Adán. El patrón los ha diferenciado a los hombres con su gran jokmá, con su gran sabiduría, y ha diversificado sus caminos. Los ha diferenciado con su gran sabiduría, ha hecho a unos nobles y a otros no nobles, a unos apartados, a otros no apartados, a unos sabios y a otros necios. Los ha diferenciado con su gran sabiduría y ha diversificado sus caminos. Los ha hecho diversos, viviendo vidas diversas. Pero todos lo podemos encontrar, porque Elohim ha intervenido en la historia humana, se ha dejado sentir y palpar. A unos los bendijo y ensalzó, los santificó y los puso junto a sí. Este es el Elohim, la amada, que va a estar con él. A otros los maldijo y humilló. Es así. Y los derribó de su puesto. Y los derribó de su puesto. Los maldijo y los humilló. Es así, aquí hace lo que quiere, como hemos leído antes. Pues hace lo que quiere, ¿no? Tiene el control sobre este mundo dual, ¿no? Sobre el bien y el mal. Así que hace lo que quiere. Dice, como la arcilla en manos del alfarero, que la modela según su voluntad. Somos arcilla, también lo decía Jeremías, Jeremías. Y él modela según su voluntad. A unos para vasos de honra y a otros para vasos de deshonra. Así los hombres en manos de su hacedor, que da a cada uno según su criterio. Que da a cada uno según su criterio del hombre. Es decir, según el criterio que ahora haya desarrollado para distinguir el bien y del mal, así será. Luego hay otros que son muy listillos, medio satánicos, que dicen que la culpa no la tienen ellos, sino el Elohim que predestinó para ellos de la manera que son, ¿no? Pero estos pues son barro que se rompe a la larga. Arcilla que se rompe. ¿Por qué? Porque frente al mal está el bien. De la misma manera que está el mal y lo has elegido, pudiste elegir el bien. Chacho, esto es así. Así, dice, frente a la muerte la vida, frente a la muerte también estaba la vida. Si elegiste la muerte, pues es asunto tuyo. Así, frente al piadoso, el pecador. También está claramente diferenciado para Elohim. A nosotros nos cuesta a veces diferenciar, pero Elohim lo tiene claro. Observa pues todas las obras del Altísimo, de dos en dos, una frente a otra. Universo dual, lo que hemos visto antes. El bien con el mal. Y todo dominado por el bendito sea. También yo, el último, he estado vigilando, como quien racima tras los vendimiadores. Gracias a la bendición del patrón me he adelantado y como vendimiador he llenado el lagar. Se ha adelantado porque las ha visto venir, está diciendo, ¿no? Mirad que no he trabajado solo para mí, hablando el sabio, no he trabajado solo para mí, sino para todos los que buscan la instrucción, la Torá. Para eso trabaja el sabio. Escuchadme, grandes del pueblo, jefes de la asamblea, prestad oído. Y sigue diciendo, a hijo y mujer, a hermano y amigo, no des poder sobre ti mientras vivas. Esto no quiere decir que no les des confianza, sino que no les des poder sobre ti, quiere decir que no mueras y vivas por ellos, o a través de ellos, no, nunca. Ni aunque sea hijo, ni aunque sea mujer, ni aunque sea hermano, ni aunque sea amigo. No des a otros tus riquezas, no sea que arrepentido tengas que suplicar por ellas. Mientras vivas y no te falte el aliento, no te entregues en manos de otro. Nunca te des a otro por completo. Mientras tengas aliento para seguir luchando y bregando en esta vida, por tu sustento y por todas las cosas. Mejor es que tus hijos te pidan
que no tener que depender de ellos. En todas tus obras, sé dueño de ti mismo. Qué bueno es esto. Ser dueño de ti mismo. Sé dueño de ti mismo. Toma las riendas de tu vida. No dejes que se manche tu reputación. Porque si tu reputación se ve dañada, ya no vas a ser tú mismo. Ya vas a actuar pues de una manera, como hemos visto antes, escabrosa, ¿no? Cuando se acaben los días de tu vida, a la hora de la muerte, reparte tu herencia. Que siempre vas a tener una herencia, si no es física, es espiritual, de enseñanza. Dice, al asno forraje, palo y carga, al criado pan, disciplina y trabajo. Bueno, aquí es demasiado taxativo el sabio, ¿no? Pero luego va a hablar bien. Dice, haz trabajar al siervo y encontrarás descanso. Porque aquí más que nada tenemos que interpretarlo como si el amo fuera nuestro patrón, bendito sea, y los siervos fuéramos nosotros, ¿no? Entonces dice, haz trabajar al siervo y encontrarás reposo, Shabbat, deja libre sus manos y buscará la libertad. Yugo y riendas doblegan el cuello, al mal criado a azotes y castigos. Y así mucha gente no aprende de otra manera. Y incluso gente que se hace llamar siervos del Altísimo tiene que sufrir azotes y castigos para que al final acabe entendiendo siquiera algo. Hazle trabajar para que no esté ocioso, así lo hace el Eterno. Les da a trabajar incluso a misioneros católicos para que estén ocupados y no estén ociosos. ¿Por qué? Que la ociosidad enseña muchos vicios para que no caigan en el vicio y no dañen a otros también. Oblígale a trabajar como le corresponde al siervo, y si no obedece, pon cepos en sus pies, para que no vaya donde quiera. Pero no te excedas con nadie, ni hagas nada injustamente. Si tienes un criado, trátalo como a ti mismo, porque con sangre lo adquiriste, y más Mashiach. Mashiach adquirió a todos los criados con sangre, con su sangre, ¿no? Todos sus servidores. Si tienes un criado, trátalo como a un hermano, porque lo necesitas como a ti mismo. Si lo maltratas y levantándose se escapa, ¿por qué camino irás a buscarlo? Capítulo 34. Las esperanzas vanas y engañosas son propias del necio. Esperanzas vanas y engañosas. Vive en lo ilusorio. Pone sus esperanzas en nada, en herrumbre. Los sueños dan alas a los insensatos. Ahora, vean ustedes una serie de televisión, o vean ustedes una película, o lean ustedes un libro. Todos son sueños. Todos son sueños. Y además va a hablar incluso de sueños de los que hace el cerebro, ¿no? Dice, dan alas a los insensatos solamente. Atrapar sombras y perseguir viento es fiarse de los sueños. Hay mucha gente que se fía de los sueños, en demasía. Se fía más de los sueños que de la palabra del poder. Y eso es atrapar vientos. Eso es nada. Espejo y sueño son cosas semejantes. Frente a un rostro, la imagen de un rostro. Es decir, que no ves nada, no distingues nada en el sueño. No te tienes que fiar, y menos fiarte de tu propia mente, y más a estas alturas de la vida, en el que los cerebros están tan dañados de recibir los estímulos visuales que recibimos. De lo impuro puede salir algo puro, de la mentira puede salir algo verdadero. Adivinaciones, augurios y sueños son vanas ilusiones, como fantasías de una mujer en parto. Esto es como los deseos de la mujer, los antojos. El antojadizo se antoja con sueños. Tiene un sueño y ya se antoja con eso. Y ya lo interpreta a su manera y R que R con lo mismo. Como una embarazada. A menos que vengan de parte del Altísimo. No abras tu corazón a estas cosas. Y cuando vienen de parte del Altísimo se nota perfectamente. Otra cosa es las vanas ilusiones que te hagas tú. Porque muchos se extraviaron por los sueños
y fracasaron por fiarse de ellos. A buen entendedor, pues le basta con esta palabra. La Torá se ha de cumplir sin engaño se ha de cumplir la Torá. Y la sabiduría en una boca sincera es perfección. Lo toma por perfección. La sabiduría en una boca sincera. La toma por perfección nuestro Elohim, bendito sea. Y la Torá se ha de cumplir sin engaño, siendo transparentes. De hecho, Baruch, bendito, es de la misma raíz que Barur, que es claro y manifiesto. Así que con esto pueden hacerse una idea. Dice, el que ha viajado mucho sabe muchas cosas. Entonces, ¿de qué vas a predicar si no has viajado mucho? ¿De qué cosas vas a hablar? El que tiene experiencia se expresa con inteligencia, y esta experiencia es adquirida muchas veces de viajar. Quien no ha sido probado, habla en este contexto, poco sabe. ¿Por qué? Porque el sabio sabe, valga la redundancia, de que la experiencia y la sabiduría vienen con los viajes, porque con los viajes y en los viajes descubres de verdad cómo es la gente, y más si te vales por tus propios medios, ¿no? Quien no ha sido probado poco sabe, quien ha viajado posee muchos recursos, sobre todo intelectuales, porque las ve venir. Muchas cosas he visto en mis viajes, mis conocimientos superan mis palabras. Varias veces he estado en peligro de muerte, pero me salvé gracias a lo que sigue. 2 puntos. Los que temen al patrón vivirán, porque su esperanza está en aquel que los salva. El patrón, el temor al patrón salva. Quien teme al patrón de nada tiene miedo. En los viajes aprendes el miedo porque te ves solo muchas veces. De nada se acobarda porque él es su esperanza y lo aprendes. Dichoso el que teme, el que respeta al patrón, en quien confía, quién es su apoyo. Los ojos del patrón están fijos en los que le aman. Él es para ellos protección poderosa, apoyo firme. Ya saben, cetro, báculo, callado, refugio contra el viento abrasador y el calor del mediodía, defensa para no tropezar, auxilio para no caer. Él levanta el ánimo, nuestro Elohim levanta el ánimo, alumbra los ojos, da salud, vida y bendición. Benditos sean los que lo conocen. Sacrificar el fruto de la injusticia es una ofrenda impura. Así que si lo que has ganado es injusto y tu ganancia es injusta, la ofrenda que tú hagas con ello es sacrificar el fruto de la injusticia. Los dones de los malvados no son aceptables. Tenemos que los más grandes filántropos son la mayor gentuza del planeta. Los dones de los malvados no son aceptables. El Altísimo no acepta las ofrendas de los impíos, ni perdona los pecados por la cantidad de sacrificios. Como inmolar a un hijo en presencia de su padre, es ofrecer sacrificios con los bienes de los pobres. Esto para las ONGs, que se lucran de las ofrendas de los pobres. Y que pues recolectan pues haciendo sacrificios con los bienes de los pobres, es decir, haciendo conciertos, haciendo mil y una gilipollez, haciendo circos, circos de todo tipo, cosas circenses, ya digo, conciertos de música o teatro o lo que sea, con el sustento de los pobres, con los sacrificios de los pobres, y quieren ofrecerlo con los bienes de los pobres. Esto es abyecto y criminal, como vamos a ver ahora. El pan de la limosna es la vida de los pobres. Quien se lo quita es un criminal, político criminal. Mata a su prójimo quien le roba el sustento.
quien le roba el sustento es un criminal, mata a su prójimo, peor que si lo matara. Quien no paga el sueldo al jornalero derrama sangre. Uno edifica y otro destruye. ¿Qué ganan con ello si no fatiga? ¿Qué está hablando aquí? De la política. No está hablando de los sacrificios. Está hablando más bien de la política. Es una rueda, un toma y daca, un tira y afloja. Uno edifica y otro destruye. El comunismo por un lado, la extrema izquierda, la extrema derecha, se van de un sitio a otro. ¿Qué ganan con ellos si no fatigan? Si todos le roban el sustento al pobre y ofrendan con los bienes del pobre y hacen las obras sociales con el dinero de los pobres y luego se la dan de filantropía los ricos cuando los dones de los malvados no son aceptables. Dice, uno bendice y otro maldice. ¿A quién de los dos escuchará el amo? A ninguno, porque está trucado, es una rueda trucada. Si uno se purifica del contacto de un cadáver y lo vuelve a tocar, ¿de qué le sirve su baño de purificación? Están tocando la muerte, están jugando con la muerte. Medicina, ciencia, jugando con la muerte, jugando con la muerte. Así el hombre que ayuna por sus pecados y después los vuelve a cometer, ¿quién escuchará su oración? ¿De qué le sirve haberse humillado? Así que hay gente que se humilla y no solamente se humilla, sino que ora humildemente. Y sin embargo sus oraciones nunca van a ser escuchadas. ¿Por qué? Porque aunque ayune por sus pecados, después tiene en su corazón cometerlos después. ¿Por qué? Porque tienen nada la Torá de nuestro Elohim. Y hasta aquí este espléndido mensaje de Shabbat, tomando también partido por el grabado anteriormente. Han sido dos mensajes excelentes para mí. Yo creo que nos lo ha puesto en el corazón nuestro Elohim, bendito sea, y han sido excelentes, y los primeros en edificarnos hemos sido nosotros. Shabbat Shalom a todos ustedes. Rían, coman, beban, sueñen, pero con cuidado, y pues ámense y disfruten de este bendito Shabbat que nos concede Elohim, bendito sea, altísimo Mashiach de nuestra vida. Shabbat Shalom a todos.